Desde que el ser humano dejó de ser mono, tal vez incluso desde antes, ha habido enfrentamientos motivados por diferentes causas, y cuando las causas no han sido motivadas por un deseo propio, sino ordenadas por un superior en una cadena de mando, y con una intención de lograr un objetivo que beneficie a una causa estratégica, política, social, económica, territorial, religiosa o colonialista, y no solo a una motivación personal del agresor, hablamos en la mayoría de los casos de actos de terrorismo. A diferencia de los actos de guerra, el terrorismo no es entre países que han tratado de agotar vías políticas y diplomáticas para la solución de un asunto determinado, y no es entre profesionales armados de dos países legalmente reconocidos por terceros. Sino que son actos en ausencia de guerra, perpetrados por un colectivo más o menos profesionalizado pero no profesional, y en la mayoría de los casos contra personas civiles que nada tienen que ver con sus objetivos y que no tienen poder de decisión para negociarlos. Aunque lo más común suelen ser los artefactos explosivos ubicados en fiambreras que se pegan a los bajos de un vehículo, o en el interior de bolsas de deporte y mochilas, o incluso en chalecos adosados al cuerpo bajo la ropa del terrorista. A lo largo de la historia hemos visto otros tipos de ataques contra la población mediante el uso de químicos en depuradoras de aguas, gases en espacios cerrados como en el metro de Tokio, gas sarín, ataques con armas de fuego desde posiciones elevadas, entradas con armas largas en edificios como Charlie Hebdo o vehículos en marcha como el tren Ámsterdam-París, atentados con cortopunzantes como los atentados de Bridge of London, o incluso el uso de vehículos con o sin pasajeros para arremeter contra masas de población como los aviones del 11S en Nueva York, o los camiones en Niza o Barcelona. Una de las últimas organizaciones terroristas aparecidas, además con objetivos en distintos lugares del globo terrestre, es el terrorismo islámico, que en el 2016 ya proclamó la consigna de mata con lo que tengas a tu alcance, no solo fabricando explosivos con elementos fáciles de conseguir en cualquier supermercado o tienda de ultramarinos sin percibir sospecha, sino atacando con útiles de cocina como cuchillos, o con los propios vehículos de transporte de mercancías y personas, sino teniendo que estar atentos a muchos más parámetros. Prevención. Pese a que sí existen a nivel seguridad profesional protocolos de prevención mediante mecanismos activos y pasivos para cada uno de los tipos de atentados. En las antiguas civilizaciones ya se usaban esclavos para probar la comida del emperador y así cerciorarse de que no estaba envenenada. A día de hoy hay protocolos de revisión del correo para detección de explosivos o tóxicos como antrax y derivados. A nivel particular es impensable ir con inhibidores de frecuencia, medidores de toxicidad. Si una bomba explota de repente y estás en su radio de explosión, es complicado que puedas hacer mucho. Sin embargo, si podemos tomar conciencia de seguridad, tanto en espacios cerrados como abiertos, y seguir consejos básicos que en momentos determinados podrán ayudarnos a sobrevivir. El hecho de adquirir rutinas de seguridad no implica volverse paranoico. Igual que me pongo el cinturón de seguridad y no conduzco con miedo creyendo que voy a morir al volante, puedo adquirir ciertas costumbres que, lejos de hacerme sentir miedo, producirme insomnio o desarrollar síndrome de hipervigilancia, me harán estar más seguro. Al entrar en un edificio, observa las salidas de emergencia, ventanas, extintores, baños, etc. Ten siempre una buena composición del lugar donde has entrado, valorando. Si hay una avalancha humana hacia una dirección concreta, hacia una salida, valora otras salidas o posible protección en el interior. Caso Love Parade 2010 o caso Madrid Arena 2012 sin ser necesariamente atentados terroristas. Si dividiéramos la agresión en una línea temporal, posiblemente encontráramos 4 momentos con distintas actitudes dependiendo de las características psicológicas de cada individuo. Antes, al inicio, durante y después, pudiendo reaccionar cada persona de distintas formas en función de su preparación y predisposición mental, y el bloqueo psicológico que pueda o no tener. Actitud preventiva con observación del entorno, y situación en los mejores sitios para huir o ponerme a salvo. Habiendo visto en la primera parte del artículo las posibles medidas preventivas, vamos a tratar sintetizar los posibles factores que decantarán mi decisión al inicio del atentado de huir o enfrentarme. Distancia. Igual que cuando ponemos a 2 niños a jugar al pilla-pilla, si la distancia no es suficiente, el pillador acaba atrapando al pillado, necesitamos una distancia mínima para correr. En caso de no tenerla, lo mejor es quedarse si no queremos acabar apaleados, apuñalados o disparados por la espalda. Escenario. Si el escenario donde nos encontramos tiene posibilidades de salidas o coberturas, podemos tratar de huir. Si estamos en un vehículo en marcha, un ascensor o cualquier otro tipo de habitáculo hermético, no podremos marcharnos por mucho que lo deseemos.
Muchos hablan de correr como primera opción a la defensa personal, pero, ¿lo harían cuando van acompañados de su hijo pequeño? Hay momentos en que tu conciencia no te permite alejarte del peligro dejando a otros indefensos. En esos momentos no puedes ser sumiso y la única opción de supervivencia la gran mayoría de las veces es el enfrentamiento. En la siguiente entrevista, Chris Norman, ex miembro jubilado del SAS británico y uno de los que detuvieron al terrorista armado del tren Ámsterdam-París, tiene una mentalidad proactiva que le hizo levantarse a por el terrorista, y gracias a eso no solo él sobrevivió, sino que todos los pasajeros del tren a día de hoy están con vida. Durante el ataque vamos a distinguir dos procedimientos distintos en caso de estar en un espacio cerrado o estar en espacio abierto. Siempre que sea posible, al detectar la amenaza debemos tratar de alejarnos del foco de peligro como si de un incendio se tratara, abandonando las pertenencias, ayudando a otros a escapar también, pero sin pararse a convencerles si no quieren huir. Si en un espacio público oyes el silbido de las balas, o ves a alguien esgrimir un arma de fuego, es mucho mejor esconderse que salir corriendo. Buscaremos cualquier sitio que impida la visión de dónde estamos. Si el terrorista no te ve y no sabe dónde estás, no puede dispararte expresamente a ti. Entre todos los lugares donde esconderte, son preferibles aquellos que te sirvan como cobertura. En caso de no poder huir, debemos tratar de encerrarnos y bloquear las puertas y alejarnos de ellas, silenciar y quitar la vibración al móvil, apagar las luces y guardar silencio. En caso de no poder hacer las cosas anteriores, debemos enfrentarnos a los terroristas con aquello que tengamos a mano y lo más contundente posible. Pese a lo que pueda engañarnos Hollywood, no es fácil acertar en el blanco y no todo el mundo tiene buena puntería, ni jugando a los dardos, ni encestando en la canasta, ni disparando. Se necesita un entrenamiento que muchas veces ni siquiera el terrorista tiene. Quedarse tumbado ocupando el mínimo espacio y no moverse del sitio cuando el terrorista está lejos, siempre que no avance hacia mí, es más factible que correr, donde si lanzara una ráfaga de disparos sería más sencillo alcanzarme. Primeros auxilios. Tras el ataque, si sigo con vida y consciente, trataré primero de evaluar mi propio estado de salud, haciéndome un par de preguntas sencillas: ¿qué día es hoy? ¿Cuándo es mi cumpleaños? De este modo podré evaluar posibles impactos en la cabeza. También valoraré si soy capaz de mover mis extremidades, apretar fuertemente mis puños, y pasaré a tocarme distintas partes del cuerpo, piernas, abdomen, pecho, etc., y valorar si siento la presión de mis manos contra mi cuerpo. El hecho de tocar y arrastrar la mano presionando sobre mi cuerpo me hará valorar si alguna parte de mi cuerpo está sangrando bajo la ropa. En ese momento puedo no sentirlo. Una vez me he autoevaluado, pasaré a aplicarme las medidas de primeros auxilios que me mantendrán con vida hasta la entrada en un centro sanitario, donde los expertos me ayudarán en todo lo demás. Control de sangrado. Que evitar sangrar taponando fuertemente las posibles heridas que tenga. Puedo improvisar tapones con tela, tapar con cinta americana, o improvisar torniquetes con lo que tenga a mano. Cualquier cosa que haga que sangre menos será buena. Control de respiración y pulso. Es importante tratar de no quedarse dormido, y si se hace, siempre con la cabeza ladeada o mirando al cielo. Si nuestra cabeza cae con la barbilla pegada al pecho, la respiración será más complicada. En un momento de estrés, nuestro pulso debería ser fuerte y rápido. Si el pulso apenas se aprecia y es lento, o lo estamos tomando mal, o tenemos un problema dentro del cuerpo. Tras los atentados del 11M 2004 en Madrid, mucha gente tuvo desgarros estomacales y hemotórax, aparte de roturas de tímpanos con sus consecuentes sangrados internos, debido a la onda expansiva producida por la explosión. Control de temperatura. La hipotermia también puede producirnos parada cardiorrespiratoria. Es importante mantener nuestra temperatura corporal entre los estándares normales de 35 C y 37,5 C. Un fuerte descenso de la misma podría indicar que nuestro principal termorregulador, el agua que compone mayoritariamente la sangre, no está en su sitio. Si es imposible detener la hemorragia porque es interna, es importantísimo tapar con prendas o ropa seca hasta la llegada al centro sanitario.